Buen día, ¿cómo están? ¿Se escucha bien? ¿Me pueden decir? Hola, profe, buen día. Buen día. Bom dia, prof. Bom dia. Hola, buen día, ¿cómo andan? Bien, muy bien. Bueno, Hoy es sábado, ¿no? hoy es sábado y Gracias tempranito a acá. Dios. Gracias a Dios. Profe, Sí, quería hacer una consulta, por favor. sí, Eh, sí, porque ahora sí cambió el cronograma de vacaciones de invierno, receso de invierno, sí. sí, Pero sí. la prueba se mantiene el día 7, ¿no? Porque no nos afecta a nosotros con las fechas que tenemos. Las La vacaciones, fecha, sí. las vacaciones de invierno estarían posteriores a las fechas que tenemos planteadas. La fecha del parcial es el 7 de julio Ujú. y todavía no es el receso, fecha 7 de julio. Sí, sí. Así que no hay problema. Ah, Y sí. la vuelta Claro. la tenemos programada para el 30 de julio, que es el recuperatorio, que tampoco hay problema porque ya estamos en fecha de actividad. Perfecto. ¿Eh? Yo solo quería confirmar, solo para tener una certeza. Está ¿Sí? bien. En el día de ayer se les subió el trabajo práctico número 2. Claro. Sí, sí, lo he visto. Sí, perfecto. Sí. Bien, bueno, para Y todos, hay dos textos para ese trabajo, ¿no? no, hay 3 textos para Ah, ese trabajo. sí. Hay Fíjense, 3 textos. yo les detallé texto 1, texto 2 y texto 3. Ustedes Sí. lo que tienen que hacer es leer los textos y decir a qué tipología textual pertenece cada uno de acuerdo a la teoría, al teórico que tuvieron con la profesora Irene González, que ella les dio todas las características de cada uno de los conocimientos. Ella les debe haber explicado cómo hay 3 tipos de conocimiento: un conocimiento cotidiano, un conocimiento académico o protodisciplinar y un conocimiento científico. Y que estos 3 tipos de conocimiento circulan por textos diferentes. Sí. Cada uno de estos tiene características, tienen un público diferente, tienen una forma de escribirse diferente. ¿Sí? Sí, y todavía nosotros tenemos que identificar los tipos, ¿no? Ustedes tienen que decir de cada uno de los textos si es un texto de divulgación popular, si es un texto académico o protodisciplinar o si es un texto científico. Y en el punto 2 lo que tienen que hacer es elegir uno de esos textos y describir cuál es el tema, cuál es la estructura, cuál es este, digamos, cuál es la población a la que va dirigido. Ahí está detallado. Solamente deben analizar uno que elijan ustedes. Ah, sí, claro. ¿Vamos Eh, bien? des- sí, y de este trabajo práctico de número 2, vamos a hacer lo primero, identificar, y después vamos a escoger y vamos a trabajar sobre él, ¿no? Sobre uno que elijan ustedes. De los 3, eligen uno y hacen todo el análisis que está detallado ahí. Sí. Eh, Perfecto, tu explicación está clara. Só un momentito, más una consulta. En la letra A, vamos a decir para cada tipología textual a cada un pertence, ¿sí? Sí, En la letra B, después de definido el tipo de texto, yo voy a escoger solamente uno. sí, Y voy a decir si tiene criterios de temática, estudio, finalidad comunicativa, ámbito de circulación, destinatario, vocabulario que se emplea. sí, tal cual. Y solamente tengo que colocar esto. Solamente eso, decir cuál Ah, es el tema del texto, a quién va dirigido, todos los detalles que den cuenta. Suponete, si vos dijiste es un texto científico, vas a decir, es un texto científico, me doy cuenta a partir de su estructura. Ustedes saben que los textos científicos tienen una estructura determinada. Está dirigido a
determinada comunidad científica, la temática que trabaja es esta, todo lo que han visto con Irene. Y después de esto, yo tengo que hacer lo siguiente. Por ejemplo, la letra C, yo voy a describir los obstáculos. Claro, ¿qué problemas tuviste a la hora de leer los textos? Suponete una palabra, hubo una palabra que no la comprendía en el contexto de un párrafo, esa palabra me impedía avanzar. Si por ahí alguno no tendrá obstáculos, ustedes van viendo qué dificultad. El obstáculo refiere a qué dificultad a la hora de leer ese texto. ¿Sí? Y sobre cada uno de textos, son 3, y sobre cada uno voy a decir que el tipo de obstáculo yo encontré. Claro, ¿qué obstáculo tuviste a la hora de realizar las lecturas? Simplemente eso. Está bueno, muy claro, sí. Bien, Gracias. Vamos a empezar con la clase de hoy. Ustedes vieron que hasta acá hemos trabajado todo lo que tiene que ver con la lectura, los procesos comprensivos que hacemos a la hora de leer un texto. La segunda parte de nuestro programa de estudios tiene que ver con la producción. La producción de textos tiene que ver con la escritura, cómo escribimos. Todos los que ingresamos a la universidad, a los estudios superiores, nos vemos enfrentados a nuevas culturas escritas que corresponden a los distintos campos de estudio. ¿A qué llamamos campos de estudio? La medicina es un campo de estudio, la ingeniería es un campo de estudio, la abogacía es un campo de estudio, las ciencias sociales son un campo de estudio. Entonces, nosotros al ingresar a los estudios superiores tenemos que enfrentarlos a estas nuevas formas de escribir en estos campos disciplinares. Es una nueva forma de leer y de escribir que es necesario que lo aprendamos. No es que lo traemos desde el secundario. Los modos de leer y escribir, de buscar información, de elaborarla y de comunicarla, no son iguales en todos los ámbitos disciplinares. Por lo tanto, lo que decimos es que ustedes se enfrentan a un nuevo proceso de alfabetización en un lenguaje especializado. Muchas veces se tiene la creencia que ustedes saben que alfabetizar es aprender a leer y escribir. Y a veces se cree que uno aprende a leer y a escribir en el inicio de su educación, en la etapa primaria, y que eso se mantiene y perdura y es la herramienta que tenemos a lo largo de toda la vida. Pero esto no es así. Hay nuevos procesos de alfabetización cada vez que incursionamos en un nuevo campo académico. Hay que alfabetizarse en este nuevo lenguaje especializado para poder ser parte de esa comunidad específica. Toda comunidad disciplinar tiene un vocabulario académico específico, tiene formas, costumbres, a la cual debemos ir accediendo a través de un lenguaje académico. Primero desarrollaremos un lenguaje académico, vamos a ir construyendo este vocabulario específico para luego ir adquiriendo los usos, las costumbres y los valores que son inherentes a la profesión. Es decir, que ustedes se van a ir formando en cada uno de los contenidos disciplinares de su carrera, pero a su vez van a ir de manera integral construyendo las formas de interactuar en el campo de ustedes. Ustedes van a ver que cada una de las profesiones se manejan de manera autónoma. Es muy difícil a veces poder leer un escrito de abogados, por ejemplo, porque ellos usan un vocabulario muy específico que entre ellos es compartido, es sabido, pero lo lee otra disciplina y les cuesta poder interpretarlo. Lo mismo ocurre con la medicina y lo mismo ocurre con la ingeniería y con todas las disciplinas. Dentro de la carrera, ustedes también van a ir cursando distintas materias, inmunología, microbiología, medicina interna, también constituyen campos de estudio que van manejando sus propios vocabularios. Esto es lo que ustedes van a ir construyendo
a lo largo de la carrera. Por lo tanto, lo que tienen que tener en claro es que en todas las etapas de la vida y de la escolaridad se aprende a leer y escribir. En cada nivel educativo existe una alfabetización determinada, una que le es totalmente propia a esa etapa que ustedes están cursando. El jardín de infantes, la primaria, la secundaria, la universidad. Cada ámbito de la vida tiene prácticas socioculturales particulares que no es excluyente una de otra, sino que uno las va atravesando y va incorporando elementos de cada una de ellas. Entonces, al acceder a la universidad, también ingresan a un universo de textos, un universo textual, que está vinculado a estas diversas disciplinas y campos del conocimiento. Cada actividad, sea periodística, sea docente, sea como las que nombré recién de las ciencias exactas, tienen una importancia que adquieran estas herramientas de poder acceder de manera comprensiva a textos específicos del campo, ¿sí? El estudiante que ingresa a la universidad debe ser alfabetizado, ya comienza a formar parte de un ámbito que tiene distintas formas de leer y escribir. ¿Se va comprendiendo la idea que les quiero dar? Sí, profe. Bien. Enseñar a leer y escribir en la universidad es una manera de que ustedes vayan teniendo estrategias para hacer sus aprendizajes, ¿sí? Tienen que escribir bien y escribir con exactitud. Lo mismo sucede en todas las profesiones. Un comunicador que puntúa mal un artículo transmitirá un mensaje erróneo. Un abogado que puntúa mal una demanda puede perjudicar a un defendido. Y un médico que expresa mal su diagnóstico puede tener un fuerte impacto en la vida de un paciente. Fíjense la importancia que tiene la escritura, ¿sí? Un mensaje mal dado puede ser caótico. Por eso es que tienen que tener siempre el resguardo, y ahora vamos a ver las diferencias que hay entre escritura y oralidad, el resguardo escrito de ser lo más claro posible, porque el impacto del mensaje que nosotros damos va a ser tremendo en la subjetividad de la otra persona. Supónganse, ustedes tienen que dar un diagnóstico a un paciente. Ustedes tienen que ser bien definidos, utilizando las palabras exactas. ¿Se cortó? Parece que se cortó. Sí, sí. Ahora tenemos que aguardar que hasta que la profe se regrese. Chicos, ¿hace mucho había empezado la profe con la teoría? No, recién empezaba. Ah, gracias. No, de nada. Habló del trabajo El primer momento ella explicó cómo va a ser el trabajo 2 y después pasó a empezar la teoría. Hola, bien, profe. Disculpen, chicos, que tuve que cortar, pero se me alborotan mis perritos y no quiero que los moleste a ustedes. Está bien. Bueno, para quienes se incorporaron ahora, lo que venimos trabajando es que cuando ingresamos a la universidad, nosotros tenemos que alfabetizarnos, aprender a leer y a escribir en un ámbito determinado. Por lo tanto, esta nueva forma de leer y escribir, ustedes la tienen que aprender para incorporar las costumbres, el vocabulario propio y específico de la profesión que van a llevar adelante. A veces se cree que uno aprende a alfabetizarse una sola vez, pero esto no es así. Las formas de hablar en una comunidad de médicos y de abogados es totalmente diferente.
Ahora, esta alfabetización de la que yo les estoy hablando, esta alfabetización solo se va a dar si uno incursiona en la universidad, en una profesión determinada. Los estudiantes que inician una carrera universitaria se enfrentan al aprendizaje de las prácticas letradas nuevas. Las propias que son de la disciplina que empiezan a estudiar. ¿Estamos? Si una persona no opta por cursar una carrera universitaria, no tendrá acceso a este tipo de alfabetización. Son prácticas muy complejas, utilizan discursos altamente especializados y exigen saber construir significados específicos. Esto ustedes paulatinamente lo van a ir incorporando y muchas veces lo van a incorporar hasta sin darse cuenta. Van a empezar a utilizar términos que se les va a ir haciendo cada vez más cotidianos. Y cuando se vengan a dar cuenta, van a ver cómo entre ustedes van interactuando con determinado vocabulario que van construyendo que antes no lo tenían. Lo mismo con determinadas formas de hacer las cosas. Ustedes van a ir aprendiendo cómo redactar un informe, cómo realizar un legajo de una anamnesis de un paciente. Estas son cosas que no se comparten en todas las profesiones, sino que son específicas del campo que ustedes decidieron incursionar. Las profesiones tienen tradiciones, tienen formas de decir, de comunicarse, tienen códigos en común. Los textos académicos que se leen en ese nivel educativo son todos derivados de los textos científicos que están escritos por conocedores del campo. Entonces, uno va a ir amigándose con este vocabulario tan abstracto, tan técnico, tan cerrado, que es dominio de esa comunidad científica específica. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Entonces, cuando ustedes eligen una carrera, comienzan a decidir qué papel les gustaría cumplir en la sociedad. Y para ello es necesario que aprendan los lineamientos comunicativos propios de ese rol que ustedes van a cumplir, que aprendan a desenvolverse en esas situaciones comunicativas. Este proceso por el cual ustedes comienzan a incorporar este vocabulario, estas formas de decir, se llama proceso de enculturación. El proceso de enculturación en prácticas académicas es cuando un individuo va incorporando, va aprendiendo normas, creencias, tradiciones y costumbres de una cultura, de una cultura que es en la que se inscribe. ¿Estamos? Ustedes tranquilamente, y esto lo van a hacer desde el día 1, tienen que esforzarse y estar atentos por todo esto. Si bien cada docente dentro de su campo de estudio les va a ir acercando formas de decir y de hacer las cosas, ustedes ahora ya saben que esas formas y decir cosas son tradiciones y costumbres de la carrera en la cual han decidido incursionar y estudiar. ¿Sí? Es que ustedes se están alfabetizando en un campo disciplinar. Ahora, ¿qué determina cómo se lee o cómo se escribe en cada caso dado? En una ingeniería, en una abogacía, en una medicina, en trabajo social. No es solo lo que está en la mente de un autor, ¿sí? No es solo lo que el autor escribe en un libro, que es lo que decide que ustedes tienen que estudiar y que no. Lo que decide qué tienen que estudiar y cómo se escribe lo que tienen que estudiar son las convenciones, las normas, los valores y prácticas de diferentes grupos sociales y culturales. Si bien dentro del campo de la medicina ustedes van a estudiar lo que la inmunología sostiene que es importante que un médico sepa, lo que la histología sostiene que es importante que sepa, hay convenciones y normas que dicen de qué manera
tienen que aprenderse estos contenidos y de qué manera se van a apropiar. Ahora bien, estamos hablando de convenios sociales que cada comunidad académica o cada comunidad disciplinar fue estableciendo con el tiempo para considerar qué se considera adecuado. ¿Por qué son tan importantes estos acuerdos? Porque ustedes, como médicos, el día de mañana van a poder participar de un congreso internacional y van a poder interpretar y establecer un diálogo con otros médicos de otros lugares, porque la comunidad médica sostiene puntos universales en común. Si en cada región el médico se manejara con códigos y costumbres diferentes, estaríamos hablando de una profesión que va a estar desgranada y que sería imposible que se comunicaran entre los médicos del mundo. Fíjense, por ejemplo, que para escribir científicamente, cada comunidad científica establece las pautas de cómo hay que hacerlo. No se escribe científicamente de cualquier manera, no se publica científicamente de cualquier manera. Está establecida, hay una convención y hay normas que tienen que ser respetadas en esa escritura para que todo el mundo sepa de qué está hablando. Yo les hablaba de los proyectos de investigación. Un proyecto de investigación tiene una estructura universal, ¿sí? Ustedes ahora con el tema del COVID, fíjense cuántos proyectos de investigación se pueden estar leyendo, cuántas investigaciones, y todas tienen la misma estructura. Se sabe que se pone el título, que es el objeto de estudio, qué estoy estudiando. Hay un abstract, un resumen, que por lo general es lo que se manda a las comunidades científicas para ser evaluados. Hay una introducción, hay palabras claves, hay un marco teórico. En el marco teórico se desarrollan los contenidos conceptuales que se van a manejar en el escrito. Hay un trabajo de campo para encontrar el referente empírico de lo que estoy investigando. Hay una conclusión. ¿A qué concluyo yo después de llevar adelante todo este proceso de investigación? Y después están todas las referencias bibliográficas de todos los autores que yo estuve consultando. Este esqueleto, esta estructura de proyecto de investigación es universal, se maneja en todas partes, por lo tanto, son formas de escribir propias de la comunidad y el vocabulario que se utiliza también es un vocabulario común. ¿Qué nos puede llegar a cambiar? Quizás los contextos. Sabemos que los contextos de elaboración de un proyecto va a ser diferente de un lugar a otro, pero la esencia es la misma. Entonces, ser un buen abogado, ser un buen ingeniero, ser un buen médico, es también ser un buen lector y un buen escritor de los textos propios de estas disciplinas. Con estos textos nosotros gestionamos nuestra incorporación y nuestra permanencia en esas comunidades científicas. Ustedes tienen que tener bien en claro que uno nunca termina de estudiar, de formarse, porque si bien ahora están en una etapa que se llama de grado, están en la formación de grado porque están estudiando para ser médicos, ustedes no pueden quedar estancados con esta formación. ¿Por qué? Porque el conocimiento es provisorio. El conocimiento que hoy es una gran verdad, mañana es derribado por otra investigación que logra un conocimiento mucho más completo y superador del primero. Lo estamos viendo y vuelvo al mismo ejemplo con el COVID hoy. Las primeras investigaciones que hablaban de que se contagiaba, que había que limpiar bien los elementos que utilizábamos, las superficies, todos los resguardos y la prevención, cada vez fueron superados porque aparecían nuevos conocimientos y facetas de este virus que decían, no, en la superficie no se transmite por el aire, con relaciones directas por partículas que hay en el aire, por eso hay que mantener las distancias. Entonces, a lo que voy es, fíjense cómo todo el tiempo ustedes van a tener que estar estudiando y formándose. La formación se dice académicamente que es continua, porque uno
todo el tiempo va a tener que ir enriqueciéndose. Un médico que se quede solo con los contenidos que se le dio en la formación de grado es de riesgo a la hora de estar enfrentando a sus pacientes. ¿Por qué? Porque la medicina avanza muchísimo y ustedes van a tener que estar constantemente especializados y estar al día de las novedades que hay en su campo disciplinar. ¿Cómo van a estar al día? Siempre estando en contacto con su comunidad científica, siempre leyendo los papers nuevos, qué hay de nuevo en lo que es, supongamos, en nefrología, en sistema nervioso, de acuerdo a la especialidad por la cual ustedes vayan haciendo su camino, todo el tiempo van a estar indagando cuál es el conocimiento nuevo que surge. Y no solo el conocimiento nuevo, sino que ustedes van a tener bien en claro quiénes son los referentes de esa temática. Vieron que a veces decimos, no, yo me quiero atender con tal médico porque él es un genio en endocrinología. Bueno, ustedes todo esto lo van a ir armando progresivamente sabiendo quiénes son los referentes, los renombres y leyendo los textos de ellos. Entonces, lo que yo les quiero demostrar acá es ver la importancia que tiene las lecturas, las escrituras, para ser parte de la comunidad de profesionales que ustedes eligieron también en el día de mañana incorporarse como miembros de ellas. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? ¿Vamos bien? Díganme si me disparo mucho. Sí, profe, bien. Bien. Profe, Ahora bien, sí, profe, está tranquilo. quienes acceden a la universidad lo hacen atravesados por realidades diversas. Ustedes, que son muchos, no es una masa homogénea de estudiantes. Hay mucha heterogeneidad. No todos llegan a la clase de comprensión de textos con la misma destreza para la escritura como para la comprensión de texto. Lo que se espera es que vayan incorporando esas herramientas para llevar a cabo el trabajo académico universitario. Si tienen problemas de comprensión, ¿por qué pueden estar las fallas en la comprensión? Ya lo vimos, porque tengan un acotado léxico, porque tengan pocos conocimientos previos, lo que hace que van a tener dificultades para interpretar los textos, porque al conocer pocas palabras y el significado de las palabras, se traban a la hora de identificar una idea principal en un texto, por ejemplo. Quienes tienen más avidez por la lectura, que van a tener mayor cantidad de conocimientos previos guardados y mayor léxico, lo que van a hacer es que las palabras le van a resultar más familiares y van a poner toda su energía psíquica en ir armando esta representación del significado del texto. Pero esto se construye, no es que uno nace como algo innato sabiendo comprender o escribir. Si fuera algo innato que uno nace y si no nació con eso ya está, no habría lugar para el aprendizaje. Hay siempre lugar para el aprendizaje cuando uno con la práctica puede desarrollar estas habilidades lectoras y de escritura. ¿Qué les recomiendo? Que esto no se deja para cuando yo me reciba. Esto tiene que ser un paso a paso. Hoy están aprendiendo contenidos disciplinares de biología, de biofísica, de matemática. Bueno, a la vez tienen que ir incorporando hábitos de lectura y hábitos de escritura. Ahora mismo ustedes pueden ver cómo se escribe diferente en la biología que en la matemática y en la biofísica. Van viendo cómo cada campo de conocimiento tiene distintas formas de expresarse. Bueno, no dejen pasar estos tiempos. Ahora en el segundo cuatrimestre empiezan con otras materias y el hábito de leer y escribir lo tienen que ir construyendo. No pueden esperar a ser médicos para
empezar a leer más textos o escribir de manera formal. Son prácticas, tanto la lectura como la escritura, son prácticas socioculturales que son inherentes a la formación. Uno se va formando integralmente. Ustedes se van formando como médicos no solo porque van a saber de inmunología o van a saber de medicina interna. Ustedes van a ser médicos porque van a ir formándose en muchos valores de la medicina. A ver, entonces, lo que tienen que saber es que la escritura fue una herramienta, tengan en cuenta esto, que la escritura es una herramienta que lo que hace es complejizarnos nuestro pensamiento. Que lo importante en sí no es la escritura, sino lo que nosotros hacemos con la escritura. A partir de que aparece la escritura, la evolución del hombre ha sido, digamos, mucho más marcada, mucho más empieza a aparecer la vinculación con las tecnologías. Los seres vivos van sufriendo todo un proceso de avance. Fíjense que los primitivos, primero salían a cazar de manera espontánea y después, cuando ellos empiezan a marcar en las rocas determinadas estrategias para poder cazar los animales, que podríamos decir son los primeros bosquejos de escritura, lo que ellos están haciendo con esas marcas es ir complejizando su pensamiento y generando estrategias grupales para llevar adelante un objetivo. Fíjense cómo esta tecnología rupestre, que fue marcar con una piedra otra piedra, para organizar, lo que lleva a ello es organizarse y generar estrategias. Esto tiene un impacto en el pensamiento, ¿sí? Los requerimientos intelectuales que plantea la escritura son muy complejos. ¿Por qué? Porque los interlocutores se hallan en situaciones diferentes. Cuando yo escribo algo, lo estoy haciendo en soledad y el destinatario de mi escritura no está presente como ocurre con la oralidad, que constituye una forma más desarrollada, más sintáctica, ¿sí? La escritura es mucho más compleja. La idea que yo quiero expresar tiene que ser mucho más explícita, tiene que ser mucho más detallada que el lenguaje oral. El lenguaje escrito es una forma monológica, mientras que el lenguaje oral es una forma dialógica. Cuando un autor escribe un libro, está él solo, no tiene al destinatario enfrente. Quien lea ese libro lo va a hacer en otro tiempo, en otra sociedad, quizás hasta en otra cultura. ¿Qué es lo que falta acá? Es reconstruir el contexto de escritura del autor. ¿Se entiende? Sí, Nicole, monológica, porque es el autor solo el que escribe y tiene que hacerlo de manera tan exacta para asegurarse que esto que él está escribiendo en este libro con una intención tenga ese mismo impacto en el destinatario. Por eso es tan importante que seamos cuidadosos con lo que escribimos, porque una coma o un punto mal colocado puede cambiar nuestro mensaje y tener un impacto negativo en nuestro destinatario. En cambio, sí. Entonces, cuando está de forma oral, ¿cómo sería? La parte oral decimos que es dialógica, que hay diálogo, porque siempre supone un cierto conocimiento por parte del interlocutor. Cuando yo hablo con ustedes, por ejemplo ahora, yo sé qué grupo tengo, que ustedes saben que yo les voy a hablar de comprensión de texto, que les voy a hablar de la escritura, que estamos hablando de alfabetización. Hay un ida y vuelta. También está la posibilidad de vernos, de observar la mímica, el gesto, de escuchar los tonos de voz, que facilita la comprensión. Digamos que lo que es oral
tiene puntos de anclaje que ayudan a que el mensaje sea claro y sea recibido tal cual lo dice el emisor. ¿Se entiende? Yo con una mirada, con un gesto, con una sonrisa, bajando o subiendo mi tono de voz, le voy poniendo énfasis a mi mensaje. Cosa que en la parte escrita, esto yo no lo tengo, estos apoyos del mensaje no los tengo. Y si no los tengo, ¿cómo los voy a reemplazar? Los voy a reemplazar utilizando signos de puntuación, usando signos de admiración. ¿Vieron ustedes cuando mandan un mensaje por WhatsApp y lo escriben todo en mayúscula? Nadie le ha dicho, che, ¿por qué me estás gritando? O cuando uno le quiere demostrar a alguien que se está riendo mucho y pone el jajaja todo en mayúscula. Bueno, en la escritura tenemos que recurrir a estos accesorios para demostrar nuestro estado de ánimo a la hora de estar escribiendo un texto. Un escritor, un autor, ustedes no solo nos referimos al autor en sí de un libro, sino ustedes cuando escriban un ensayo o cuando necesitan escribirle a alguien, van a tener que agotar todas estas herramientas que les ayudan a poner el énfasis, los tonos de voz, al no poderlo hacer presencialmente, lo van a tener que marcar con los signos de puntuación. ¿Sí? Cuando uno da clase, ahora estamos virtual, pero cuando es presencial, nosotros los docentes todo el tiempo estamos testeando a nuestros alumnos. Un alumno que tiene la cabeza apoyada en un brazo, que bosteza, o un alumno, vemos que se nos está yendo, que se está durmiendo, que se está yendo de tema. De un alumno que quizá con la mirada nos va siguiendo y va sintiendo, sabemos que está en tema. Entonces, la oralidad tiene esta ventaja, tiene un montón de ayudas que en el lenguaje escrito no están, y por eso es que es una forma mucho más elaborada, mucho más exacta y mucho más completa del lenguaje. El distanciamiento que supone entre el autor y el destinatario requiere que se empleen diversos y complejos medios para su desarrollo. ¿Sí? Tienen que tener en cuenta que la escritura es reestructurante de la conciencia. Se dice que la escritura es la tecnología de la palabra. ¿Por qué? Cuando yo tengo una idea y la quiero comunicar, es decir, un pensamiento, tengo una idea, lo quiero plasmar en un escrito, lo primero que tengo que hacer es planificar esa idea, la tengo que organizar, construir oraciones que tengan sentido y regular el mensaje. Es decir, yo tal cual lo pienso, lo pongo en el papel, no. Cuando ustedes tengan que hacer una monografía, un ensayo, un trabajo práctico, tal cual lo piensan, no lo pueden plasmar en la hoja, porque a veces uno piensa alborotadamente, o primero se le viene una idea y después viene un complemento de esa idea. Entonces, primero hay que organizarla, tener bien en claro qué quiero comunicar, ver cómo organizo esa oración para asegurarme de que lo que quiero comunicar está claro. Es decir, el mensaje tiene que estar organizado. ¿Estamos? Por eso es que yo les decía en las primeras clases que cuando uno hace un escrito, lo tiene que dejar descansar, ir, tomar unos mates o tomarlo a la hora o al otro día y volverlo a leer. Y van a ver cómo aparecen cosas que dicen, uy, pero yo escribí esto, no está claro. Me parece que si lo pongo de esta forma se va a interpretar más, o por ahí aparecen palabras repetidas que hacen redundante el escrito y las tengo que modificar por sinónimos. Muchas veces cuando uno está presentando trabajos de investigación, los docentes lo hacemos, che, a una amiga, me escuchaste, quiero leer qué tal hice esta introducción, a ver si se interpreta. Estos son recursos que uno utiliza porque sabe la importancia que tiene la escritura. ¿Sí? Entonces,
Siempre tengan en cuenta esto. Pienso algo y lo plasmo en el papel, puedo hacerlo como un primer borrador, pero después yo sé que eso lo tengo que reescribir, porque hay que ordenarlo, hay que planificarlo. Las palabras bien ordenadas van a construir un mensaje significativo, coherente, cohesivo. ¿Se acuerdan cuando trabajamos coherencia, cohesión? Bueno, ahora bien, díganme si vamos bien, si quieren que frenen algo, porque Sí, profe, sí, está bien. yo Se les voy entiende. preguntando, así vamos regulando que ustedes no se durmieron y me entendieron. Bueno, seguimos. La diferencia entre la oralidad y la escritura son bien marcadas, son bien notorias. Mientras que el habla dispone de reglas gramaticales que posibilitan formar frases infinitas en los intercambios naturales, la escritura debe ser construido. Mientras la oralidad se desarrolla en contextos de intercambio inmediato, en la oralidad el contexto se comparte. En la escritura está descontextualizado el autor del lector. Por eso siempre les repito, cuando uno va a leer un autor y por ahí dice cosas que en el contexto de hoy hacen ruido, yo tengo que reconstruir el contexto en el que él escribió y dijo esto de esta manera. No puedo ser lineal, creer que él escribió hoy a la mañana para que yo lo lea hoy a la tarde. Este autor escribió este libro en un momento histórico y en un momento cultural donde pasaban estas cosas. Y yo estoy leyendo este libro en este momento donde esas cosas ya no se aceptan socialmente. Pero, ¿lo dejo de leer al autor? No. Porque ese autor quizá le está dando una categoría conceptual muy importante, muy enriquecedora, que hoy en día todavía está vigente. Lo que yo tengo que interpretar es por qué dice esto de esta manera. ¿Sí? Entonces, la escritura está descontextualizada del autor y del lector. Siempre hay que respetar el destinatario, pero el destinatario también tiene que respetar al autor y no ponerse en una posición de decir, no, a este tipo no lo leo más porque las cosas como las dice no se condicen con mis líneas de pensamiento hoy. ¿Entienden a lo que voy, no? Entonces, las palabras escritas quedan aisladas del contexto más pleno que las palabras habladas, mientras que las palabras habladas cobran vida en el momento, ¿sí? En un momento natural. En el habla oral, una palabra puede producirse con una u otra entonación o tono de voz. Esto se los marqué yo. Cuando uno sube, baja, es imposible que nosotros pronunciemos algo oralmente, una palabra sin una entonación. Siempre tiene un tono de voz. Bajo, mediano, alto. En un texto, la puntuación señala los tonos. Vuelvo a repetir esto. Un signo de interrogación, una coma, son los que nos están dando estos tonos o esta entonación. ¿Requieren que la voz se eleve un poco? Esto lo voy a estar marcando yo en mi escrito. Ahora, como sabemos que no hay entonación, esos son los recursos. Sin un oyente real es necesario prever juiciosamente todos los posibles significados que un enunciado puede tener para un lector posible. ¿Sí? Ahora, otra característica que tiene la escritura. Cuando uno escribe, las palabras se pueden eliminar, las puedo cambiar, las puedo borrar. La escritura me facilita que el error que yo haga lo pueda modificar. No existe ningún equivalente de esto en una producción oral, por ejemplo. Ninguna manera de borrar una palabra pronunciada. Cuando yo dije algo, soy esclava de mis palabras. Dicho está. Podré negociar o hacer una enmienda
y decir, no, la verdad que me expresé mal, pero lo dicho, dicho está. En cambio, con lo escrito, yo me puedo ir corrigiendo y presentar un escrito que esté en condiciones óptimas, ¿sí? Entonces, los cambios intelectuales que hay a partir de la lectura son muy significativos. Es una herramienta que verdaderamente ha superado al hombre, lo ha llevado a grandes avances. ¿Y por qué avanza y por qué complejiza nuestra conciencia y nuestro pensamiento la escritura? Por esto, porque tenemos que estar constantemente en busca de recursos lingüísticos, como es el léxico y la gramática, para elaborar escritos que sean bien exactos, bien claros, bien estructurados. ¿Sí? Pero también tengan siempre en claro esto. Ahora, si quieren, para un ratito más y cortamos un ratito, que así descansan, ¿les parece? Recording is on. No es la escritura en sí, tengan presente esto. Sí, ahora hacemos un recreíto. A ver qué más quiero mostrarles. Sí. Bueno, ¿quieren que paremos acá 5 minutitos y seguimos? Igual. Bueno, profe. Bueno, descansamos acá, Sí, se toman un profe, ratito. sí, Bueno, claro, perfecto. Sí, y volvemos. sí, Son -10, ¿les parece que volvamos a las 10? sí. Bueno, descansamos Buenísimo. un poquito y seguimos.
Recording has stopped. Buenos días, mi nombre es Analía Elías y no se escucha absolutamente nada la clase. Analía, estamos en un recreo, por eso no nos estás escuchando. Ahora a las 10 retomamos. Ok, profe, muchas gracias, disculpe. Bueno, retomamos. ¿Me escuchan? Sí, profe. Bien. Bueno, veníamos trabajando la escritura, haciendo énfasis, hincapié en el papel crítico que tiene en el cambio de pensamiento acerca de las cosas, cómo la escritura es una herramienta, una tecnología que le permite al hombre ir evolucionando a lo largo de la historia. ¿Por qué evoluciona el hombre? Porque la escritura le ayuda a complejizar su forma de pensar. Y hablábamos en relaciones entre la oralidad y la escritura, cómo en la oralidad hay una fuerza ilocucionaria que se dice, ilocucionaria, que son un conjunto de elementos comunicativos de ilocución, un conjunto de elementos comunicativos que es lo que hace a la oralidad mucho más fácil de ser comprendida que la escritura. La locución, vamos a encontrarle el significado a las palabras. Locución es lo que se dijo o quiso decir. Locución es el mensaje. Y locución es lo que se hizo. Es decir, yo a ustedes les estoy dando un mensaje y muevo las manos, gesticulo, subo la voz, la bajo. Y la perlocución es lo que sucede como resultado de mi mensaje. ¿Se entiende? Entonces, la escritura y la oralidad tienen muchísimas diferencias. Marcamos que, por ejemplo, el contexto, una está descontextualizada, la otra está contextualizada. Una requiere de mayor complejidad gramatical y organización, que es la escritura, para reemplazar esta fuerza ilocucionaria que tiene la oralidad que no tiene la escritura. ¿Qué queremos decir con locución? Lo que es el mensaje en sí. La ilocución es lo que yo hago para acompañar ese mensaje. Y la perlocución es lo que sucede con lo que yo digo. El peso de los gestos del hablante, su tono de voz, se pierden en el lenguaje escrito.
Por ello es que la práctica de la escritura requiere que el escritor se esfuerce en crear metalenguajes que compensen la ausencia de todo esto que es paralingüístico. Se llama paralingüístico a todo el accesorio que yo uso a la hora de hablar. El esfuerzo de representarlo por medio de otros recursos lingüísticos, yo les decía, como son los recursos lexicales y los recursos gramaticales, trae esas estructuras a la conciencia y los hace mucho más complejos. Ahora, lo que yo les marcaba también a ustedes, que no es la escritura en sí la que produce los cambios históricos y los efectos cognitivos, por ejemplo, sino todo aquello que se puede hacer con la escritura y las consecuencias que esto tiene sobre la mente de las personas y sobre la historia de las personas. Gracias a la escritura, por ejemplo, se dan los avances científicos. Se trata de explicar los avances sociales a partir de los avances científicos, porque ¿cuándo decimos que una sociedad avanza? Cuando aparecen innovaciones. Ustedes saben que la ciencia tiene dos formas de trabajar, se las comparto, así muy a grosso modo. La ciencia tenemos una ciencia aplicada y tenemos una ciencia básica. La ciencia aplicada es la que constantemente está generando productos de innovación, ¿sí? Por ejemplo, por decir, un electrodoméstico nuevo, un espectrofotómetro nuevo, es decir, hay un artefacto, hay una producción de algo, por eso se dice, la ciencia se aplica a algo que genera una innovación. Pero hay otra ciencia que se llama ciencia básica, que lo que hace es descubrir nuevas teorías, es la ciencia por la ciencia misma, es más abstracta, se está teorizando, se forman escuelas teóricas. Entonces, esta ciencia, que si bien actúa de la misma manera y engloba las mismas comunidades científicas, son las que llevan al progreso y a la evolución de las sociedades. Una por generar innovaciones y otra por avanzar en conocimientos. Acá me pide Nicole que repita. Yo lo que le decía es que con la escritura, lo que hace sobre la escritura en sí misma no es el progreso, sino lo que uno hace con la escritura, ¿sí? Y las consecuencias que la escritura tiene sobre las mentes de las personas. Que gracias a la escritura se logró, por ejemplo, el avance científico, y con el avance científico avanzan las sociedades. Entonces, ¿cómo influye? Yo lo que les quería articular es cómo influye la ciencia en los avances sociales. Hay dos modos de hacer ciencia, quienes hacen ciencia básica y quienes hacen ciencia aplicada. Quienes hacen ciencia aplicada lo que hacen es producir innovaciones. Por ejemplo, artefactos. Vamos a dar ejemplos bien cotidianos. En un momento se descubre el ventilador. Hoy se descubren los sistemas refrigerantes. Vemos cómo la ciencia, investigando, genera un electrodoméstico que a la vez va superándolo a lo largo del devenir histórico. La ciencia básica no genera productos ni artefactos. Lo que genera es conocimiento por el conocimiento mismo para que avancen la epistemología de los distintos campos disciplinares. Aparecen las grandes teorías que echan luz sobre la forma de investigar, sobre la forma de generar esos artefactos. Entonces, una teoriza, es abstracta, epistemológica. La otra, con una base de ciencia, de conocimiento, genera innovación. Por eso es que de esta innovación, ¿dónde se aplica? En las sociedades. ¿Y las sociedades qué hace con esto? Van avanzando gracias a esto, hay progresos gracias a la ciencia. Y la escritura juega un papel crucial en esto. El desafío es aprender a usar los recursos de la escritura
para un conjunto cultural para llevar adelante progresos sociales. ¿Se entiende? Es la competencia más compleja y la que le permitió al hombre ir innovando y transformando su vida a lo largo de la historia. Los efectos de la cultura escrita se generan en un cambio intelectual y social directo. Entonces, siempre tengan en claro esto. Lo que importa es lo que la gente hace con la escritura y no lo que la escritura le hace a la gente. La escritura en sí mismo es una tecnología que se descubre que gracias a ella permitió que el hombre progrese socialmente. La cultura escrita genera un nuevo modo de pensar, complejiza la conciencia. ¿Estamos? ¿Me van siguiendo? Los sistemas de escritura lo que nos proporcionan son conceptos, categorías, nos van acercando todo aquel bagaje de contenidos disciplinares que pueden persistir a lo largo del tiempo. Entonces podemos tomar una definición de escritura como un conjunto de operaciones, de materiales, productos vinculados con la producción y el uso de los sistemas gráficos, ¿sí? La escritura se utiliza para la producción y el uso de sistemas gráficos. Ahora bien, vamos a marcar bien las dos diferencias entre escritura y oralidad. La escritura responde a estímulos visuales, son signos que llegan a nuestra vista, ¿sí? Nosotros decodificamos estos grafemas que vemos en un texto. La oralidad responde a estímulos físicos, a ondas sonoras, son sonidos que llegan a nuestros oídos y que es el estímulo que permite dar inicio al proceso dialógico. La escritura es una forma mucho más desarrollada, sintácticamente mucho más compleja, en tanto expresa ideas de mayor explicitación. La escritura, lo venimos trabajando desde que empezamos a hablar, requiere de mucha más complejidad, del uso de vocabulario exacto, con significado y con estructuras sintácticas bien armadas para que el significado de la oración sea el correcto. La oralidad es una forma menos desarrollada sintácticamente, es más simple, en tanto expresa ideas espontáneas que van siendo apoyadas por todo lo que el sujeto realiza a la hora de enviar el mensaje. La escritura es monológica, es solo un autor escribiendo, sabiendo que en algún momento alguien leerá su escrito. La forma de la oralidad es dialógica, siempre se da entre dos o más personas. La forma escrita es descontextualizada, el contexto del autor no es el mismo que el contexto de quien sea el destinatario de ese mensaje. En la oralidad el contexto se comparte, el momento histórico y social y cultural se comparte. Entonces, la escritura es una expresión elaborada, exacta y completa, porque el distanciamiento que hay entre el autor y el destinatario requiere que esto sea así, que sea fuertemente condimentada para asegurarme que el significado de mi mensaje no sea alterado. En la oralidad la expresión es más simple, quizá hasta incompleta, debido a que se conoce al interlocutor y existe posibilidad de que no requiera de mucho condimento porque sabe de lo que estamos hablando. ¿Sí? Entonces,
Esto es lo que en la clase de hoy tenemos que tener en claro. Que ustedes están en un proceso de alfabetización académica porque están aprendiendo a leer y a escribir dentro de un campo disciplinar. Que ustedes desde este primer año ya van a ir incorporando palabras nuevas a su vocabulario y conocimientos previos que son inherentes a la carrera que están desarrollando. Están armando este nuevo vocabulario de la medicina. Lo mismo que los usos y costumbres de la disciplina, sus profesores se los van a ir transmitiendo. Y ustedes no los tienen que dejar pasar. Ustedes ya saben que esto que les van a ir marcando el inmunólogo, el profesor de anatomía, el profesor de medicina interna, estos rituales que se llevan a cabo, por ejemplo, en medicina interna, en medicina clínica, les van a decir cómo se trata al paciente, cómo se lo recibe, qué cuestionario hay que hacerle, qué nos interesa saber de este paciente. Lo que estos profesores van haciendo en el espacio del aula es ir simulando lo que ustedes van a trabajar en un consultorio. ¿Dónde tiene que estar enfocada su mirada cuando ustedes tienen un paciente enfrente, cuando tienen un paciente enfrente? ¿Cómo ustedes tienen que tener el respeto por esa figura y siempre ponerse en el zapato del paciente? Yo no puedo, acuérdense que siempre hablamos, yo no puedo realizar un diálogo con mi paciente de la misma manera que lo hago con un colega. Siempre tengo que contextualizar mi forma de hablar, mi forma de expresar, mi forma de enviar ese mensaje. Entonces, en esta etapa de simulación, donde ustedes están aprendiendo a incorporar usos, costumbres, tradiciones de la carrera, la clase de hoy sirve para que ustedes visualicen que esto no, se dice así porque sí, no se dice así porque sí. Se dice porque va a ser parte de los recursos que ustedes van a tener que utilizar el día de mañana. ¿Sí? Y esto no puedo esperar a estar recibido para incorporarlo. Esto es un camino que se va haciendo paso a paso desde el día 1. ¿Estamos? Después vimos la diferencia que hay entre escritura y oralidad, que es importante que lo sepan. Y no sé, si alguno me quiere preguntar algo, no quiero agregar más información a lo de hoy. Acuérdense siempre la cohesión. El profe, una consulta, por favor. Sí, te escucho. Sí. Todo este material, después él va a estar disponible en la página, ¿no? Sí, yo les voy a armar una ficha de cátedra y se los voy a colgar para que tengan para estudiar para el parcial. Igual en el campus también les voy a poner un videíto ilustrativo de la evolución de la escritura. Sí, para que, porque sería muy bueno para nos orientar también para el trabajo práctico número 2. El trabajo práctico número 2 está la teoría ya, la saben. Sí, claro. Sí, perfecto. Y tienen un video, yo les activé un video de las tipologías textuales en el campus. Sí, ¿lo vieron? Sí. Encontramos en la página, sí. Sí, profe. Bueno, ese es para el trabajo práctico 2. Sí. Ahora. Sí, el video, tipologías textuales, los videos, sí, gracias. Sí, tienen un video donde está el recorrido con la profesora Irene, hacen todo el recorrido de las tipologías. El sábado que viene, que ya sería el quinto teórico que tenemos, vamos a trabajar cómo se hace un resumen, cómo se hace una síntesis y los organizadores gráficos. Porque ahí ya cerraríamos con la parte de teorías para dedicarnos a el último trabajo práctico, parcial, recuperatorio, el último trabajo práctico, para luego ya en agosto dar cierre a la materia. Se nos achica mucho la cursada porque tenemos 2 semanas de vacaciones de invierno. Así que, ¿cómo sigue la materia?
El sábado que viene vemos el último teórico que tiene que ver con técnicas de estudio. ¿Cuáles son esas técnicas de estudio? Cómo construir un resumen, cómo construir una síntesis, cómo construir organizadores gráficos, o por lo menos detallar cuáles son los organizadores gráficos. ¿Para qué me sirve esto a mí? Para poder ir armando fichas de cátedra e ir achicando toda la información que un libro de texto tiene. Yo voy a cursar anatomía, voy a ver un tema, yo puedo hacer un fichaje de ese tema, reduzco el contenido sin perder la esencia. Por eso es que en el trabajo práctico 1 trabajamos idea principal, y ahora nuevamente voy sobre cuál es el tema de un texto, para que ustedes empiecen a focalizar cuál es la idea medular de un texto. Cuando empecé a corregir, estamos corrigiendo el trabajo práctico 1. Lo que pasa es que son tanto, algunos ya deben haber recibido devoluciones. Cuando nosotros entregamos el trabajo práctico 1, le dijimos, por favor, rescaten cuál es la idea principal y nombren 2 ideas secundarias. Ayer muchos me preguntaban, ¿pero cada uno no podemos tener una idea principal distinta? No, la idea principal es única, porque sin un texto sería diferente para cada persona. ¿Qué pasa? ¿Por qué algunos identifican la idea principal y otros no? Y tiene que ver con esto que yo les remarco, con el caudal de conocimientos previos que tengo y la facilidad que tengo para comprender. En el texto de tatuajes, la idea principal estaba muy clara. Era las marcas en el cuerpo y los tatuajes, cómo ha adquirido en la evolución histórica diferentes significados y cómo interviene la medicina después en como estética en el cuerpo humano. Esa era la idea central. Han puesto diversidad de cosas. No es diversidad de cosas. Es esta la idea central. Si yo no la logro descubrir, es porque no comprendí el texto. Las ideas secundarias eran los ejemplos que daban, porque siempre tengan presente que las ideas secundarias lo que hacen es adornar la idea principal, dar detalles, dar ejemplos, dar analogías. Si es una analogía o un ejemplo, yo ya sé que es una idea secundaria, no lo pongo en la idea principal. ¿Sí? Cuando yo en la idea principal pongo, trata de marcas, cómo se marcaba el ganado en otra época, mal, no tengo que ponerlo del ganado, lo del ganado es aclaratorio, eso va como idea secundaria. Entonces, este primer trabajo práctico era para que ustedes vayan trabajando lo importante que es que cuando agarro un libro de fisiología, de anatomía, de inmunología, y me toca un capítulo determinado, yo logre detectar cuáles son los contenidos o las categorías primordiales que no puedo desechar. No voy a tomar las 140 hojas de un capítulo, yo tengo que achicar eso porque si no, no lo voy a poder estudiar. ¿Cómo lo achico? Rescatando lo que sé que es primordial y que si yo lo voy a eliminar, le estoy perdiendo el hilo al contenido o estoy dejando por fuera elementos conceptuales. ¿Se entiende lo que les explico? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces lo que vamos a ver la próxima clase es esto, cómo construir un resumen, el rol que juega una síntesis, que la síntesis es primordial para ustedes, y los organizadores gráficos como para repasar. Cuando ustedes vayan a dar un final, quizá el organizador les permite hacer el repaso de todo lo que tienen que dar sin ir nuevamente al detalle de todo lo escrito. Bueno, chicos, los libero, empiecen a disfrutar del fin de semana.